Estamos en una de las plazas más emblemáticas de San Felipe Yaracuy, una plaza conocida como el Parque Junín. Durante el gobierno de Cipriano Castro se le otorgó el nombre de Parque Junín, pero en realidad su nombre es José Joaquín Veroes. Este señor que vemos aquí es José Joaquín Veroes. José Joaquín Veroes contribuyó a la emancipación de la patria y ayudó a fundar la nueva república. Aunque muy pocas personas conocen el verdadero nombre de esta plaza, hoy venimos aquí para que conozca su historia y las luchas que libró. Estamos entrando al Parque San Felipe el Fuerte. Está completamente solo para nosotros. Vean aquí. El primer rastro de aparición en la historia que hizo José Joaquín Veroes fue aquí, en este lugar, en esta misma calle, en esta misma entrada, ocurrió un hecho violento que marcó su historia. José Joaquín Veroes nació el 19 de marzo de 1789, aquí mismo en el Parque de San Felipe el Fuerte. Su madre se llamaba Antonia Veroes o Verois y lo ayudó a encaminarse en la senda de la lucha patriótica. Una mujer de raza negra muy humilde. Por estas mismas calles, el joven José Joaquín Veroes, con apenas 16 años, tuvo su primer rastro en la historia y fue por un hecho de violencia. José Joaquín Veroes cuenta la historia que estaba caminando por estas mismas calles a la entrada de la iglesia con unas prendas que no eran las adecuadas para la época para un hombre de raza negra. Algunos cuentan que vestían con botas, con trajes que no le eran permitidos a hombres de color. Cuentan algunos historiadores que los hombres de la época, los que estaban alrededor de este lugar, le colgaron una capa que él mismo, con la presunción de su tamaño, le bamboleaba de lado y lado. Y eso enfureció a los mantuanos de la época. Tanto fue el alboroto que provocó el joven José Joaquín Veroes, que el hijo del alférez se presentó hasta aquí y ante él le reprochó el hecho de que cargara esas vestimentas. José Joaquín Veroes, negro alzado, negro rebelde, que no se dejó doblegar por ninguna casta, le dio una bofetada al hijo del alférez real. Ese hecho fue un Jueves Santo de 1810. Tanto fue el escándalo que el joven José Joaquín Veroes tuvo que huir hacia el Tocuyo y esconderse en las montañas y luchar para la independencia de Venezuela. A solo 2 años de que José Joaquín Veroes saliera huyendo de la ciudad de San Felipe el Fuerte para alistarse como soldado para la lucha de la independencia de Venezuela, aquí mismo en el San Felipe el Fuerte ocurrió algo. Un fuerte terremoto de los más violentos en la historia de Venezuela sacudía al San Felipe el Fuerte. Sea casualidad o no, sorprende el hecho de que este violento terremoto haya ocurrido un mismo Jueves Santo como el hecho violento que marcó la primera aparición de José Joaquín Veroes, de la cual tuvo que huir. Pero 2 años después, ya cuando él no estaba, ocurrió este terremoto. ¿Qué habría pasado si él hubiera muerto en este devastador terremoto? Se estima que unas 5.000 personas perdieron la vida y que solo 3 días después el desbordamiento del río Yurubí terminó por sepultar bajo tierra las ruinas y los restos de las personas. Es imposible no imaginarse en qué manera hubiera afectado la historia de la independencia y el papel que jugó José Joaquín Veroes si él hubiera estado ese día en el terremoto de San Felipe el Fuerte. Veroes intervino como soldado en la Guerra de Independencia de Colombia, Perú y Venezuela. Se alistó el 1 de mayo de 1810 en el ejército republicano en la campaña de Coro. Combatió en las acciones de Pedregal, Sabaneta de Carpa, Cañizo, San Antonio y Chivacoa. El 1 de junio fue ascendido a cabo, el 7 de noviembre a sargento. Participó en la guerra a muerte en los últimos combates de Tahuanes, Válvula, Trinchera, derrotando a las tropas de Domingo Monteverde. En 1813 alcanzó el grado de subteniente. En 1814 luchó en el sitio de Puerto Cabello. Ese año le otorgaron el grado de teniente.
Participó en la batalla de Aragua en Barcelona el 17 de agosto de 1814 y en las acciones de los Colorados y Urica. Participó en el sitio y toma de Cartagena en 1821 y en la pacificación de Santa Marta en 1823. Combatió en Perú en 1825, obteniendo el ascenso a teniente coronel, y el 24 de julio de 1826, el mismísimo Libertador le otorgó el despacho de coronel graduado. Sin ninguna duda, si Veroes hubiera estado en el terremoto en el San Felipe el Fuerte, hubiera afectado el destino de la independencia de Venezuela, o quizás se hubiera retrasado un poco más. Pero ¿qué pasó ese día? Porque de cierto, hubieron muchas víctimas que lamentar en el San Felipe el Fuerte. Sin duda alguna este es un lugar mágico, un lugar interesante. Uno no puede estar aquí y no imaginarse cómo era este altar en su época. Bueno, lejos de toda la historia, de todo lo que aconteció en este lugar está abierto para todo el público, para todas las personas puedan conocer, pasar un rato agradable aquí en este lugar y bueno, compartir con su familia. Muchas personas se vienen aquí y caminan por estas mismas calles empedradas donde caminaron personas hace más de 200 años. Es importante decir que la entrada es totalmente gratuita para todas las personas y bueno, todo esto está protegido por la gente de Imparques. Están haciendo un muy buen trabajo en la preservación, el cuidado y mantenimiento de toda esta área, de todo este sitio histórico que bueno, tiene bastante valor histórico, que merece ser exaltado y que bueno, que su historia se conozca por todas partes. La historia del San Felipe el Fuerte se remonta a un poblado muy antiguo que buscó independizarse de Nueva Segovia de Barquisimeto. Nueva Segovia de Barquisimeto estaba regido por el Imperio Español. Muchos de los pobladores intentaron separarse de este yugo. El 6 de noviembre de 1729, el rey Felipe V elevó a la categoría de ciudad a los Cerritos de Cocorote. Todo esto fue gracias a la lucha de sus habitantes, a la de Fray Marcelino de San Vicente. Todo esto era una ciudad muy próspera, con sus calles, con sus casas, con su iglesia. Las personas asistían a la misa. Muy cerca de aquí nacía un señor llamado Don Luis Jiménez. Este señor nació en una localidad que se llama Cantarrana, de aquí muy cerca del parque. Sus antepasados eran gente dedicada al trabajo y provenían de las Islas Canarias. Este señor llevaba la sangre negra y sangre india entre sus venas, la cual no le pesaba. Este señor trabajaba con su padre en las labores del campo, en toda lo que era esta zona. Muy cerca de aquí había un antiguo cementerio que estaba cerca de este lugar. Para ese entonces el terreno estaba totalmente perdido. Todo esto que vemos alrededor era un terreno totalmente abandonado, por lo que Luis le pidió a los dueños del lugar donde estaba ubicado el cementerio que se lo prestara para hacer sus labores agrícolas, para sembrar su comida, para sembrar muchas cosas, muchas hortalizas, algunas cosas que sembraban. Y esta gente se lo prestaron, después se lo arreglaron y finalmente terminaron vendiéndose. Al norte de este lugar había un solar que aparentemente no tenía dueño, estaba abandonado, estaba baldío el terreno. Y don Luis Jiménez le solicitó ese terreno al gobierno que estaba en ese entonces, que era del general Victoriano Jiménez. Con el tiempo el general Victoriano Jiménez se lo traspasó a don Luis y bueno, al ver que lo estaba haciendo un terreno muy próspero, muy agradable, que tenía mucha siembra en el lugar, bueno, esto le agradó a él y se lo traspasó y le dio un plazo de pago de 10 años, en el cual don Luis Jiménez se lo pagó completo al gobierno. Durante mucho tiempo este personaje inversionista, visionario, a pesar de que era un campesino, fue expandiendo su terreno y fue adquiriendo nuevas propiedades aledañas a este lugar, hasta que un día, labrando la tierra, se comenzó a conseguir con objetos, se comenzó a conseguir cosas, platos, utensilios que no eran de la época donde él vivía. Excavando en los lugares fue descubriendo especies de calles empedradas
fue descubriendo antiguas ruinas de lo que era el San Felipe el Fuerte, pero para ese entonces no se sabía nada. Él fue durante años excavando, descubriendo carreteras, descubriendo calles, descubriendo antiguas ruinas. La gente pensaba que él estaba loco porque no sabían qué era lo que él buscaba, hasta que ese descubrimiento se hizo evidente ante las autoridades. La misma compañía que construyó el ferrocarril Bolívar ofreció a don Luis comprarle estas tierras porque sabían de su contenido histórico, y don Luis le respondió: mi patria no la vendo. Algunos dicen y aseguran que eso fue lo que él contestó. Quizás habrá dicho: mi tierra no la vendo. Pero bueno, total, ese fue el caso, que no vendió su tierra. Con motivo del descubrimiento de don Luis, la gente del pueblo cercano fue hablando de descubrimientos, de entierro, de botijas de oro y de muchas cosas más. La noticia de lo que don Luis estaba descubierto ya estaba de boca en boca en el pueblo. De Inglaterra trajeron un antiguo plano hecho 80 años antes del terremoto, que contaba que San Felipe el Fuerte tenía 11 calles por 12, que se extendía desde el río Yurubí hasta una cuadra antes del terminal de pasajeros. Que la Real Calle pasaba por la vieja Quinta Avenida, mientras que los límites norte llegaba hasta la actual Plaza Bolívar. Es algo que da mucho que pensar de cómo pasaron tantos años desde los sobrevivientes del terremoto que se desplazaron hacia la parte del norte de aquí de la ciudad de San Felipe el Fuerte, se desplazaron hasta allá, y da mucho de qué pensar de que pasaron muchos años y que nadie conocía su historia. ¿Dónde estaban los historiadores de esa época? ¿Dónde estaban los cronistas de esa época? ¿Dónde estaban las personas que no le contaron a sus nietos, a sus hijos, todo lo que había pasado? Todo lo que había pasado en ese entonces, un terremoto de esa magnitud, es para que esa historia se fuera traspasada de generación en generación. Es para que este lugar ya hubiese sido conocido, hubiese sido recordado. ¿Y por qué tantos años después fue que se vinieron descubriendo estas ruinas? Desde 1812, sino hasta 1971, que aquí empezaron los trabajos de excavación. Imagínense la gran cantidad de años que tuvieron que pasar para que la gente del pueblo de San Felipe se dieran cuenta de que aquí existió una ciudad, de que aquí vivía gente, de que aquí existió una ciudad próspera que fue devastada por un terremoto en 1812. Caminar por estas calles empedradas de verdad que te transporta a la época. Es que incluso la energía que se siente en este lugar es una energía diferente. Se siente que uno, a pesar de estar en pleno centro de la ciudad actual de San Felipe, uno se siente en otro mundo, en otra tierra, en otro espacio, en otro lugar. Bueno, gente, aquí terminó una historia, pero no terminó por completo, porque empezó otra. El cura y decano de la ciudad, junto con otros sobrevivientes que quedaron del gran terremoto, se desplazaron a las zonas aledañas de aquí, a unas 6 cuadras hacia arriba, a donde estaba la capilla del Calvario, y de allí, bueno, fueron reconstruyendo nuevamente la ciudad. Ahí fue donde se inició el templo mayor, a donde está hoy en día la catedral de San Felipe. Después del terremoto, la población se redujo drásticamente. Algunos se refugiaron en las haciendas vecinas y otros migraron hacia otras poblaciones. Poco menos de la mitad quedó disperso por las ruinas de sus casas destruidas. Junto con ellos, el cura y decano de la ciudad se desplazaron a unas 6 cuadras y construyeron un templo en donde estaba una capilla que se llamaba el Calvario. Este era el lugar. Hoy en día está la Catedral de San Felipe. Su construcción inició en 1970 y terminó en 1973. Esta construcción generó gran controversia en los pobladores de San Felipe, ya que en ese lugar estaba ubicado el templo matriz de Nuestra Señora de la Presentación, que se construyó justamente después del terremoto de 1812. Tanto así le costó a los pobladores de San Felipe recuperarse después de la guerra y del terremoto de 1812, que la construcción del templo matriz terminó en
Aunque ustedes no lo crean, el terremoto de 1812 afectó mucho la guerra de la independencia por Venezuela. El hecho de que ocurriera un Jueves Santo, que las ciudades republicanas acabaran destruidas y que las urbes monárquicas salieran relativamente ilesas, le sirvió a los frailes y sacerdotes realistas para que predicaran que había sido un castigo del cielo por haberse alzado en contra de la corona de España. Y fue ahí donde Simón Bolívar dijo su frase más icónica: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. El capitán monárquico Domingo de Monteverde se dio cuenta que el desastre jugaba a su favor y continuó con la ofensiva mientras los ánimos decaían. Muchas personas, muchos soldados que estaban en los cuarteles, por ser un Jueves Santo, estaban uniformados en las afueras del templo o en los cuarteles que quedaron destruidos. Es interesante cómo dos historias diferentes se entrelazan con los nudos de la historia a través de los tiempos. Por un lado, tenemos el coronel José Joaquín Veróez y por el otro tenemos el terremoto de 1812 en San Felipe el Fuerte. José Joaquín Veróez sobrevivió al terremoto de 1812 para inscribir su nombre en el mármol de la historia de los próceres de Venezuela. Cuando murió Simón Bolívar y se disuelve la Gran Colombia, José Joaquín Veróez regresó con su despacho de coronel ganado a punta de abnegación hasta una casita pobre de San Felipe. Estaba en pleno vigor frente a un escenario en que se movían triunfales los hombres de acción en una época propicia de caudillaje y los actos ambiciosos. Pero él se cobijó sencillo como siempre, al amparo de sus nobles recuerdos. Nunca más salió a la luz pública. Quienes lo conocen, ya en los años de su ancianidad, lo pintan frente a una estampa del Libertador que tenía en la cabecera de su cama, el paso tardo y el corazón tranquilo. Los 28 de octubre de cada año, cuando el pueblo de Venezuela celebraba la fiesta de Bolívar, José Joaquín Veróez se colocaba su viejo uniforme y se paraba en la puerta de su casa de la barriada. La gente humilde, los artesanos y comadres siempre lo visitaban. Siendo hombre de color, entró por la ancha puerta a descansar entre sus compañeros del pasado, sobre el mismo suelo que fecundaron los huesos de Bolívar, y con la dignidad y decoro de un gran yaracuyano. Aunque parezca que el despotismo y la injusticia que lo hicieron correr una vez de San Felipe el Fuerte, aquel año de 1810, aún permanece vivo hoy en día, su estampa y su lucha permanecerá viva por siempre. Me resulta un tanto extraño decir esto después de tanto tiempo, pero espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. Arrivederci.